Hoy vamos a hablar con María Jesús Ordóñez sobre las enfermedades crónicas en cuanto a que no solamente se pueden utilizar medicamentos, sino que hay otras alternativas que son igualmente eficaces. Esto está en consonancia con el mes de mayo, que en la escuela se dedica a la cronicidad, y por eso vamos a hablar de dos temas que tienen bastante relación con la cronicidad, como son la diabetes y también los enfermos pluripatológicos y polimedicados. Bueno, lo primero, María Jesús Ordóñez es médico de familia, es la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Loja, y ella nos va a dar un poco el punto de vista clínico desde la atención primaria. Y yo soy coordinador de CADIME, que es el Centro Andaluz de Información de Medicamentos, y que fundamentalmente se dedica o nos dedicamos a difundir información con el objetivo final de mejorar el uso racional de los medicamentos. Y finalmente lo que nos gustaría es que eso de alguna manera influya en que los pacientes mejoren su asistencia. Bien, María Jesús, si te parece, podemos empezar hablando, como hemos dicho antes, de dos grandes apartados: diabetes, porque tiene una incidencia importante en nuestro medio y porque tiene bastante relación con la cronicidad. Y bueno, yo un poco hilando con lo que decíamos al principio, está claro que los medicamentos para la diabetes son fundamentales, o sea, nadie quiere quitarle importancia. Probablemente si no tuviéramos medicamentos sería imposible mantener a los enfermos diabéticos bajo control, pero también es verdad que no es lo único importante, sino que el estilo de vida de los pacientes en esta enfermedad es especialmente importante, en otras muchas también, pero en esta es especialmente importante, y desde ese punto de vista, bueno, pues nos gustaría que nos cuentes tú algo al respecto y que nos des tu punto de vista. Pues sobre el tema de la diabetes, pues nos pareció muy interesante hablar del tema del concepto de índice glucémico, porque bueno, pues en los últimos años, aunque aquí parece que es algo nuevo, pero ya lleva bastantes años, pues se está introduciendo este concepto. Siempre hemos tenido en mente pues el tema de las calorías y tal, de lo que sube el azúcar, de lo que lo baja, pero ahora este concepto parece que tenemos un montón de evidencia, un montón de bibliografía. Entonces, bueno, el índice glucémico de un alimento es la capacidad que tiene ese alimento de subir el azúcar en sangre cuando lo tomamos. Con respecto al azúcar basal, es decir, o sea, al azúcar basal, no, perdón, al azúcar pura. Es decir, el azúcar pura, si yo me como un terroncillo de azúcar, es 100 de índice glucémico, y por ejemplo una pera, pues sería 20, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de eso nos vamos manejando. El índice glucémico de los alimentos, pues es un concepto interesante porque son dietas más fáciles de seguir para los enfermos, porque no es una dieta cerrada como tal, sino se le dan tablas a los pacientes y se les dice, pues mira, estos son los alimentos de índice glucémico elevado, estos son los alimentos de índice glucémico bajito, pues tú te vas manejando, y es enseñar a los enfermos a seleccionar alimentos, más que a estar, pues, cómase usted 30 gramos de queso de Burgos a media mañana y cómase queso a la gente. O sea, no solamente lo que es que hagan una suma de las calorías, básicamente como se venía haciendo tradicionalmente, ¿no? Claro. Procurar no pasarse de calorías y ajustar las calorías un poco con la medicación, sino que el índice glucémico es un concepto más, más vivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Luego, además, el índice glucémico de los alimentos también puede variar. Es decir, el índice glucémico, si un alimento, un glúcido, depende mucho, pues, bueno, de cosas que tampoco vamos a calentarle la cabeza a los enfermos, del almidón, del tipo de proteínas vegetales que tenga, pero al cocinarlo puede cambiar. Por ejemplo, una zanahoria cruda tiene un índice glucémico muy bajito porque la molécula de almidón está ahí entera y no se digiere bien. Sin embargo, al cocerla, al hidratarla, pues sube mucho el índice glucémico. Entonces, por ejemplo, la pasta, pues cuanto más al dente la tomemos, menos índice glucémico, menos nos sube el azúcar y por lo tanto también menos engorda. Otra cosa interesante de las dietas de bajo índice glucémico es que no solo son para diabéticos, aunque estamos hablando de diabetes, pero son dietas que puede hacer toda la familia, porque cuando comemos alimentos de bajo índice glucémico engordamos mucho menos,
porque al subir un alimento con mucho índice glucémico produce mucha respuesta de la insulina, y la insulina pues influye en el anabolismo de los glúcidos. Entonces cuando tenemos mucha insulina al final engordamos más. Entonces, pues una familia que haya un diabético pueden hacer todo una dieta de bajo índice glucémico, porque se ha demostrado que son sanas no solo para diabéticos, ya que hacen que no engordemos, disminuyen incluso algunos cánceres. O sea que, bueno, no es que disminuya el cáncer, sino que, bueno, pues seleccionar alimentos de bajo índice glucémico parece que está en relación con desarrollar menos de ciertos cánceres. En conclusión, son dietas muy sanas, fáciles de hacer y que puede hacer toda la familia. Sí, ¿podrías ponernos un ejemplo de algún alimento, por ejemplo, conocido por tener bajas calorías y sin embargo un índice glucémico elevado para...? Sí, por ejemplo, la piña, que siempre la hacemos en las dietas, ¿no? La dieta de la piña, tal, pues la piña tiene un índice glucémico no de locura, pero sí bastante elevadillo, 60 largo, cerca de 70, sobre todo la piña de lata. Si hemos dicho que la glucosa pura era 100, pues 60-70 es elevado. Es decir, que por ejemplo, si te comes una piña pensando en que va a tener una ingesta calórica baja, es cierto, pero como tiene un índice glucémico elevado, al final lo que tiene es un aprovechamiento glucídico, Exacto, por decirlo claro, de alguna manera, más elevado. y lo que tiene es que te sube más Claro. la glucemia. O los cereales, por ejemplo, estos que nos venden como cereales de dieta, que son de arroz inflado, pues estos cereales también tienen un índice glucémico muy elevado. Luego el tema de los productos integrales tienen un índice glucémico mucho más bajito. Los productos cuantos menos refinados, más bajito tienen el índice glucémico. Y esto en realidad tiene sentido porque hemos estado mucho tiempo, bueno, toda la vida tomando pues alimentos naturales, ¿no? No tan procesados, ahora con las harinas tan procesadas, las pastas que se hacen también como muy procesadas y pues no sé, más cosas, los dulces, las carnes incluso, luego lees la etiquetilla y muchas cosas le echan harina también, entonces pues al final estamos procesando mucho los alimentos y eso no es sano por muchas cosas, entre ellas porque eleva mucho el índice glucémico de los alimentos. De acuerdo. ¿Hay alguna dieta que tú consideres que pueda ser fácil de recomendar o algunas consideraciones generales en cuanto al índice glucémico que se le pueda dar a los profesionales para que lo dirijan a sus pacientes o directamente a sus pacientes? Pues sobre todo sería la idea tener tablitas de la consulta de índice glucémico que se les pueda hacer fotocopia y facilitársela a los pacientes, como una que tenemos por aquí. Sí, por aquí hay una. Que bueno, pues simplemente es eso, ¿no? Pues bajo índice glucémico, alto, aquí por ejemplo viene la sandía o viene la piña, ¿no? En estas tablitas se le pueden facilitar a los pacientes, que es muy facilito de entender, y se le explica pues eso. Cualquier legumbre tiene un índice glucémico bajito, muchas frutas, en fin, que es una cosa sencillita de darle a los pacientes. Y luego con respecto a las consideraciones, pues bueno, hay un gráfico que le dicen el plato para comer saludable, que es de la Escuela de Harvard de Salud Pública, que también lo tenemos aquí, que también es así interesante. Yo lo tengo en la consulta y bueno, pues lo que habla es pues de que del plato, si esto fuera un platito, ¿no? De verdad, pues la cantidad de vegetales que debe ser elevada, más elevada que la de fruta, que siempre pensamos mucha fruta, bueno, hay que comer mucha fruta, pero más vegetales, utilizar grano integral y luego proteína saludable, un poquito de proteína saludable, sobre todo pues los pescados, las aves y nada, bueno, luego pues por supuesto mantenerse activo. El tema de la fruta, interesante, utilizar muchos colores porque cada color ya sabemos que conlleva unas vitaminas diferentes, los aceites que sean saludables, hidratarse mucho. Y poco más, realmente muchas veces es cuestión de sentido común, pero... Sí, probablemente comer sano y comiendo sano, no solamente para el diabético, sino si se instaura de alguna manera en esa familia, pues seguramente saldrán beneficiados toda la familia. Volviendo un poco antes, hablamos de que los medicamentos... que son fundamentales para el tratamiento de la diabetes, salvo quizás en los casos más leves en que con dieta y ejercicio se pueda controlar, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes, sobre todo con el paso del tiempo, necesitan medicación, ¿no? Entonces, bueno, está prácticamente asumido y reconocido que la metformina es el fármaco de elección, de primera elección, y cuando no se controla, el siguiente escalón sería la metformina más sulfonilurea,
y luego ya a partir de ahí el tercer escalón sería o asociar 3 antidiabéticos orales o ya pasar a la insulina, que es la otra alternativa. Pero esto está cambiando. En los últimos tiempos han salido una serie de antidiabéticos nuevos, los más recientes, por ejemplo, y que se están utilizando bastante a pesar de lo poco conocidos que son los que se llaman, los que facilitan la eliminación de glucosa por el riñón, son conocidos por flocina también, porque se llaman canagliflocina, empagliflocina y demás. Se están empleando mucho ahora. Eso es, se están empleando mucho ahora y está cambiando, como decíamos, un poco el tema de la medicación de la diabetes, porque vemos una tendencia cada vez mayor a ir sustituyendo la metformina, digamos que nadie la cuestiona, pero las sulfonilureas que están en el segundo escalón están siendo cuestionadas por algunas guías y quieren ser sustituidas por cualquiera de los nuevos. Básicamente cualquiera de ellos se podría utilizar como alternativa. Entonces, solamente queríamos llamar un poco la atención en este sentido, que los nuevos medicamentos siempre tienen utilidad porque pueden ser una alternativa, pero cuando te fallan los más conocidos. Quiero decir que probablemente con el paso del tiempo las sulfonilureas acabarán sustituyéndose, porque hay ahora una cierta controversia en cuanto a la seguridad cardiovascular de la sulfonilurea, pero después de 30 años de uso, ¿no? Vamos a ver si cuando estos nuevos medicamentos lleven 30 años de uso, muchos de ellos no se han retirado o tienen las mismas o más controversia, no solo con la seguridad cardiovascular, sino de otro tipo que tienen ahora la sulfonilurea. Con esto no pretendemos ni mucho menos decir que haya que mantenerse lo tradicional escuetamente, pero sí saber seleccionar los medicamentos en función del paciente y realmente hacer cambios cuando los cambios tengan razón de ser. O sea, cuando hay un problema de que no se consigue el control o de que hay necesidad de hacer algún cambio por intolerancia o por un tipo de cosa similar, pero no ir metiendo nuevos medicamentos, insisto, sobre todo por poco conocidos en seguridad, y que aunque algunos de los efectos adversos a los que se asocian son infrecuentes, pueden ser graves y no merece la pena estar sometiendo a un riesgo innecesario a un paciente con un medicamento desconocido, porque la experiencia ya nos enseña que con el paso de los años algunos medicamentos acaban siendo retirados o con unas consideraciones de seguridad importantes. Me gustaría saber lo que piensas tú de este. La verdad es que a mí como médico clínico, pues muchas veces este tema me genera mucha ansiedad, porque ves las guías y ves que bueno, que hay un escalón, pero que realmente estos nuevos medicamentos, incluso en las guías NICE, te los van metiendo como, pero se podría utilizar pero se podría utilizar. Entonces a nosotros nos genera eso inseguridad. Luego aparte, pues claro, están ahí las presiones externas de la industria farmacéutica. Y bueno, pues es un tema que realmente yo me pregunto si hay suficientes estudios de seguridad en esta medicación o si realmente aportan algo nuevo con respecto a la medicación que ya teníamos. Es importante decir que, aunque la mayoría de los profesionales ya lo conocen, la práctica totalidad de los ensayos clínicos que se publican hoy en día son de no inferioridad. Lógicamente, cuando hablas de no inferioridad ya sabes lo que estás diciendo, como mucho. Si no es inferior, estás hablando de algo similar. Pero claro, esto en el tema de la eficacia tiene una relativa importancia, pero es mucho más importante el tema de la seguridad, porque la gran mayoría de los efectos adversos de los medicamentos se van identificando con el paso de los años, cuando hay un volumen de pacientes suficientemente importante y además cuando se detectan en la vida real, porque como tú sabes y como saben todos los profesionales, mientras estás en un ensayo clínico estás en condiciones, digamos, ideales, con lo cual muchos efectos adversos no se van a producir probablemente por la vigilancia que hay con respecto a otros medicamentos, a la alimentación, a la vida que lleva el paciente y demás. Sin embargo, en el día a día, en la vida real, surgen problemas que no se han detectado en el set de un ensayo clínico
y que sin embargo pueden ser importantes y que, como decíamos, en muchas ocasiones han motivado que algunos medicamentos se retiren por asociación con efectos adversos graves. Vuelvo a decir que aunque probablemente desde un punto de vista estadístico sean poco frecuentes, sin embargo, si son graves, pues son lo suficientemente importantes como para tenerlo en cuenta. Y eso es lo que nosotros consideramos que es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Que básicamente que se están incorporando una serie de nuevos fármacos que pueden ser interesantes cuando fallan otras alternativas, pero cuando realmente fallan otras alternativas o no se pueden utilizar, ¿no? Y en esos casos pues sí que tienen su justificación. Lógicamente con una vigilancia especial, por ser poco conocido, mantener el paciente en un cierto grado de vigilancia para identificar un posible problema que pueda surgir. Y eso, junto a una modificación del estilo de vida en cuanto a mantener un índice elevado de actividad y una dieta sana, probablemente pues nos lleve a mantener a nuestros pacientes en las mejores condiciones. Muy bien, pues si te parece, podemos pasar a hablar sobre lo que habíamos comentado al principio de enfermos pluripatológicos y polimedicados. Y lo primero, quizá lo más interesante o lo más importante sería que nos introduzca el concepto, ¿no? Pues nos ha parecido interesante hablar de este tema porque, bueno, la población, como todos sabemos, está envejeciendo mucho y la verdad es que la mayoría de los pacientes que tenemos en el centro, que si no la mayoría, muchísimos pacientes de los que manejamos en los centros de salud son pacientes o bien pluripatológicos, o bien polimedicados, o bien crónicos, y son conceptos diferentes. Entonces, bueno, los pacientes pluripatológicos son pacientes que tienen enfermedades, digamos, normalmente una cosa lleva a la otra. El hecho de que la población envejezca pues hace que muchas de las enfermedades que estamos tratando hoy día pues se han convertido en enfermedades crónicas, por el tema también de la higiene, de la salud pública. Ya las infecciones son menos frecuentes y tenemos muchas enfermedades crónicas. Entonces los pacientes que se cronifican al final pues muchas veces van coleccionando enfermedades crónicas y se convierten en enfermos pluripatológicos. Entonces los enfermos pluripatológicos son los que tienen 2 o más enfermedades crónicas. Los enfermos pluripatológicos no tienen por qué, pero muchas veces también se convierten en pacientes plurimedicados, polimedicados, mejor el concepto es polimedicado. Polimedicado, ¿qué quiere decir? Bueno, pues son enfermos que tienen una gran selección muchísimos fármacos. Hay grado de polimedicación, se habla de más de 3, es un polimedicado leve, por así decirlo, más de 6 ya es un polimedicado digamos, moderado grave. Sí, ¿no? Moderado grave. Realmente en muchas guías se considera solo polimedicado al que tiene más de 6, pero bueno, la cosa que los pacientes polimedicados hay veces que están oportunamente polimedicados, que es que no se puede hacer otra cosa, son personas con muchísima patología que hay que darle medicación, y otras veces no tanto. Entonces un poco ahí está el quid de la cuestión. Incluso en los que están adecuados, o sea, tratados de manera adecuada, lógicamente por una cuestión simple de probabilidad, están más expuestos a efectos adversos, interacciones y a problemas que con un menor número de fármacos sería más fácil de sobrellevar. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos con este tipo de pacientes? La cosa es que esto es algo que ha sucedido, un mal necesario, por así llamarlo, y bueno, pues tenemos que manejar a estos pacientes porque esto ya se ha convertido en una realidad en las consultas, sobre todo atención primaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los enfermos polimedicados? Bueno, sobre todo, fundamental revisarlo, a ver si realmente, revisar la medicación, a ver si realmente esos pacientes necesitan tanta medicación o no. Para el tema de la medicación, de revisión de medicación, pues lo que estamos haciendo aquí en Andalucía son sistemáticas, ¿no? Que es lo que se ha visto que funciona mejor. Pues son cosas que sabemos todos que tenemos que hacer, pero como no nos los pongamos sistemáticamente, a veces se nos olvida. Aquí lo que estamos haciendo es, por una parte, los profesionales de enfermería hacen revisión de botiquines, que se llama, que es que van a los domicilios de los pacientes y revisan a ver qué es lo que tienen. Porque muchas veces nos hemos encontrado con cajas, literalmente cajas de botas o de zapatos o cajas súper grandes llenas de medicación, de a lo mejor 3 cajas de omeprazol, 5 cajas y además se mezclan las de los matrimonios, las de los hijos, luego ya se forma un batiburrillo, cada uno se toma lo que quiere. Entonces es interesante revisar el botiquín.
ir a casa de los enfermos y revisarlo. Bueno, pues eso. Luego, aparte, a los médicos se nos facilitan listas de potenciales problemas de prescripción, pues que también son interesantes, ¿no? De, bueno, pues este paciente lo tienes se nos facilitan desde las unidades de farmacia. Pues este paciente lo tienes con medicación repetida o lo tienes que a veces incluso no es malo. Por ejemplo, hay veces que tenemos a un paciente con nitroglicerina en parche, a pacientes con patología isquémica de corazón. Y nitroglicerina sublingual, pues porque uno es para la base y otro es para la crisis. Pero como es una cosa muy importante, pues lo vamos revisando cada 6 meses o así. Y eso es lo que vamos haciendo. O sea, que le llama el farmacéutico lo detecta y os avisa, ¿no? Y nos avisa, sí. Eso es por si hubiera ahí algún tipo de problema. Y lo mismo avisa con otros potenciales problemas de prescripción, de que pueda haber un problema de interacción, de duplicidad o de algo de este tipo, ¿no? Vale. Y en esos casos, pues lógicamente, bueno, los que sean más... o sea, se puede solucionar simplemente si hay una duplicidad, pues evitando, por ejemplo, uno de los dos medicamentos, o en el caso de las interacciones, yo creo que vuestro sistema también nos da alguna información. Sí, nos da alerta. Y ahí ya pues lo que tenemos que trabajar es con el tema de la desprescripción, es decir, pues quitarle a los enfermos la medicación, que bueno, para esto creo que hay herramientas, ¿no? Sí, que hay algunas... Bueno, hay diferentes herramientas para revisar la medicación inapropiada. Por ejemplo, nosotros en el CADIME publicamos ya hace algunos años un artículo que se llama Detección de medicación inapropiada en personas mayores, en el que lo que se utilizan son los criterios STOP, que son uno de los más arraigados en Europa, aunque probablemente los más conocidos son los criterios BEARS, que son norteamericanos y que tienen la ventaja de que se actualizan con una periodicidad más corta, generalmente de forma anual, pero sin embargo se adaptan menos a la terapéutica europea por algunas cuestiones diferentes del sistema americano con respecto a lo que hacemos aquí en Europa, especialmente en España. Y como decía, aquí en este boletín, pues lo que intentamos es aportar un listado de medicamentos, están ordenados alfabéticamente, de manera que el médico pueda ir revisándolo, utilizándolo como una herramienta, ir revisando medicamento a medicamento de los que tiene en el enfermo, con el enfermo polimedicado, viendo, supongo que el registro que vosotros tenéis cuando estáis haciendo para identificar problemas relacionados pues con la situación clínica o con una posible indicación incorrecta o de interacción o algo similar. Y bueno, lo que no tengo yo es el refrendo de si esto puede tener alguna utilidad o no. Espero que sí, ¿no? Sí, sí la tiene, y realmente es interesante porque muchas veces a los médicos nos da como miedo que retirar medicación cuando a veces el problema está en no retirarla. Y bueno, pues sí que es interesante, y también es importante mencionar que el sistema sanitario debe implicarse también en esto, porque se ha visto que cuando hay muchos médicos tratando un mismo paciente se produce más polimedicación. Los médicos que están eventuales no realizan estas labores de desprescripción porque te sientes como un poco incómodo en la consulta, si no son tus pacientes habituales, retirar, no sé que sea una cosa muy grande, te dan cosas retiradas. Entonces, bueno, es una cosa que también... Y luego la importancia de la implicación del personal de enfermería, incluso a veces de los trabajadores sociales. Sí, a mí me gustaría decir que la de prescripción no es ni mucho menos una moda que haya surgido aquí en nuestro ámbito. En algunas ocasiones existe una crítica de que como el sistema público, en el sistema público la medicación es, si no gratuita, por lo menos parcialmente gratuita, pues como hay una tendencia a que a limitar el gasto, pues que cuantos más medicamentos quites mejor, pero no es así, porque esto no solamente ocurre aquí, sino en sistemas absolutamente privados como el americano, en los que se identifican una serie de problemas y la de prescripción tiene sentido. Y a nosotros hace tiempo que nos encargan que trabajemos en este tema por el interés que puede tener fundamentalmente para los pacientes, pero también para los profesionales. Por ejemplo, también publicamos el año pasado un boletín sobre prescripción de benzodiazepinas, que es un problema importante que os encontráis cada día
en la clínica, ¿no? Y es que Sí, hay sí. un montón de personas Enganchar. enganchadas, por decirlo así, a Sí. las benzodiazepinas. Y bueno, nosotros sabemos que el dar una herramienta, que al fin y al cabo es una herramienta teórica, ayudará lo que se pueda, ¿no? Pero realmente el problema grave lo tenéis vosotros, o mejor dicho, lo tiene el paciente y lo tenéis que solucionar o intentar solucionar vosotros, ¿no? Pero hay otros muchos casos en los que se utiliza medicación de manera inadecuada, probablemente porque más tiempo del que corresponde, más tiempo, más dosis, o se utiliza en situaciones en las que no se debe de utilizar y es verdaderamente difícil solucionar este problema, ¿no? Sí, porque muchas veces poner un fármaco es relativamente fácil, quitarlo no tanto. Hay de todo, ¿no? Hay personas que lo entienden y personas que no. Pero bueno, aquí también me gustaría comentar que creo que sería muy importante que los médicos tuviéramos mucho cuidado a la hora de prescribir un fármaco que se prevé va a ser crónico. Porque hay veces que realmente no está tan claro el criterio de que una persona sea hipertensa, se queda igual es una situación, pues porque esté con un hipertiroidismo o porque esté con un duelo o con una situación personal y por unas cifras leves de tensión ya le ponemos un fármaco que ya el enfermo lo asume como que es para toda la vida. Y bueno, pues como eso muchas cosillas, entonces pues cuidado, sobre todo por la seguridad del paciente, que ya no es por otra cosa. Entonces pues eso es interesante. Bien, un poco yo creo que como resumen de todo lo que hemos hablado aquí, podríamos decir que los fármacos son sin duda unos aliados y muy importantes para los tratamientos. Gran parte de los beneficios que tiene nuestra sociedad se debe a los fármacos, pero que no son inocuos y que hay que utilizarlos con cuidado y, por supuesto, tener siempre en mente que la seguridad es uno de los aspectos más desconocidos y que o sea, el paso de muchos años y de un número muy elevado de pacientes es el que nos va dando un refrendo de cuál es la tolerabilidad o las posibilidades de uso y las limitaciones que tiene un determinado medicamento. Eso por un lado. Y por otro, el que la modificación del estilo de vida, de la dieta y demás, aunque es complicado porque requiere de la voluntad de los pacientes, es algo que hay que tener muy en cuenta y cada vez incidir más, un poco para desactivar el sistema tradicional de que ¿qué problema tienes? Este problema, pues tómate esta pastilla, porque realmente esa no es una solución o no debería de ser una solución, sobre todo en pacientes crónicos a los que vamos a someter durante muchísimos años a un tóxico, no hay que olvidar que todos los medicamentos al fin y al cabo son tóxicos. Y bueno, pues simplemente tener una actitud más vigilante con respecto a la seguridad y con respecto al cambio que puede introducir un paciente en su tratamiento, ¿no? Sí, sin duda, es un tema de vital importancia. Bien, pues no sé si tú quieres añadir alguna cosa más. Nada, simplemente eso, que estamos asistiendo a pues un cambio en el paradigma sanitario, que cada vez tenemos más enfermos con muchos años, con mucha patología y que sin duda pues la medicación no es inocua, hay que revisar y que hay que intentar que este mensaje cale en la población, porque ahora con el tema de los problemas económicos que ha habido, parece que cuando no quieres prescribir algo es porque quieres ahorrar y no es así. Es que realmente los fármacos pues son súper importantes, pero también tienen sus cosas. Entonces creo que es importante que trabajemos mucho el concepto entre todos, entre farmacéuticos, médicos, enfermeros, el concepto de la seguridad del paciente y del uso racional del medicamento por parte de los profesionales y por parte de los enfermos. Pues yo por mi parte solamente recordar que el CADIME tiene una página web a la que se puede acceder, la página web www.cadime.es, en la que hay información que se puede descargar libremente o imprimir para que los profesionales interesados la puedan utilizar con la intención, como decía al principio, de que los medicamentos se usen de la mejor forma posible y beneficie a los pacientes, que es de lo que se trata.